Entonces, recuerden nuestros sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Los sistemas lineales e invariantes en el tiempo tienen una particularidad especial y específica, y es que evidentemente obedecen a unas reglas que yo las llamo superposición. ¿Qué es esto de superposición? Que yo puedo sumar, encontrar que la señal Y1, ¿cierto? Cuando evalúo un X1 o un Y cuando evalúo un X1 de T, más una Y2, ¿cierto? Que saldría cuando evalúo una señal X2 de T, que responden en el mismo tiempo, deberían darme lo mismo que evaluar alfa por X1 en la señal de T más beta por un X2 en T. Si yo tuviese un sistema que responde a esto, lo llamo superposición y a multiplicación por escalar. ¿Qué es superposición? Que la respuesta de la suma es la suma de las respuestas. Eso nos da una caracterización de que un sistema es totalmente lineal. Recuérdenlo anteriormente que veníamos trabajando, y que son los sistemas que por lo general nos concentran o nos preocupa más trabajar. Además de que si yo tengo una señal, ¿cierto?, donde evalúo y en un tiempo t menos t sub 0, pues voy a encontrar evidentemente que cualquier función, ¿cierto?, de este x de t menos t sub 0, pues debería darme exactamente igual. Es decir, no tiene que ser variante. Si esto es igual, yo digo que esto es invariante en el tiempo, independiente del tiempo que yo tenga hoy. Entonces, vamos a unos ejemplos típicos de este tipo de señales o de lo que ocurre por lo general en este tipo de fenómenos. Cuando ustedes tienen en trabajo regular, eh, por ejemplo, no sé, vamos a acudir al típico ejemplo que nosotros hablábamos en clase, ¿cierto? Si nosotros vamos a poner a hervir una determinada cantidad de agua, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en las cocinas de su casa, ustedes lo que harían es decir, pues para poder hervir agua, por ejemplo, si yo quisiese medir cuánto tiempo, ¿cierto? O ni siquiera cuánto tiempo, cuánta energía, por ejemplo, la energía que gasta, ¿cierto? Para hervir una determinada cantidad de agua, pues yo quisiera saberlo en función del tiempo, cómo podría pasar. Entonces, por ejemplo, si yo digo, en, si el agua hirvió en 10 minutos, gastó tanta energía. Si hirvió en 20 minutos, tanta energía. Si hirvió 30 minutos, tanta energía. ¿De qué dependería que hierva en 10 minutos, 20 minutos o en 30 minutos? Pues de la cantidad de agua que tenga. Si yo soy capaz de trazar una línea recta, ¿cierto? Y hago este comportamiento, miren, donde yo digo, este es el tiempo y esta es la señal y de t, pues yo digo, para un determinado tiempo, mi señal de energía que depende del tiempo, pues se trazó de la siguiente manera. Eso no indica que el problema sea lineal. Lo que indicaría que el problema es lineal es que yo tenga, por ejemplo, una señal de entrada X, que para mi caso puede ser la cantidad de agua y una cantidad de energía que gasta T, que para mi caso pues puede ser el consumo de gas, por ejemplo, de mi hogar. Si yo tengo en ese tipo de fenómenos, pues evidentemente que para gastar 100 mililitros de agua caracterizadas en función del tiempo, no sabemos cómo lo llenó, no sabemos, ¿cierto? Y a mí me dio este resultado, y luego digo para hervir 200 mililitros, y luego para hervir 300 mililitros, pues gasté una cantidad lineal exactamente igual, pues yo automáticamente tendría que este sistema, ojo, que me compara y de t caracterizada como la energía del sistema en función del tiempo, a x de t de una manera lineal. Entonces decimos que el sistema es lineal si al comparar la entrada con la salida, siempre voy multiplicando al doble. Eso lo hacen ustedes muy comúnmente en la vida real. Por ejemplo, a ustedes les dicen, hoy compré, por ejemplo, en cuestiones de escala, ustedes dicen, yo compré hoy un almuerzo en 20,000 pesos, entonces si llevo a mi familia me cuestan, y son 5 personas, me cuesta 100,000 pesos. Eso lo hacen ustedes comúnmente. En donde hay fenómenos que sean no lineales. Por ejemplo, los fenómenos no lineales sería si yo intentase calcular no la cantidad de energía, sino la presión de vapor de agua que salga cuando yo meto 100 mililitros.
Entonces, evidentemente, cuando está variando la temperatura o en función del tiempo, o, bueno, lo que ustedes quieran calcular, quieran mirar, pues tiene unos límites. Por ejemplo, si yo me subo, yo no puedo subir la temperatura en función de 100 grados o mayor a 100 grados porque sé que ya he bullido, ¿cierto? Entonces, ese es como un tope que yo tendría aquí, que por ejemplo para efectos de la parte electrónica lo llamo saturación. Entonces, la saturación y el corte existen comúnmente en unos circuitos de tipo transistorizado. ¿Listo? Esta gráfica que acabo de hacer me dice a mí inmediatamente si el sistema es lineal o no. ¿Cuándo es variante o invariante en el tiempo? Pues, por ejemplo, si yo voy a hervir mañana la misma cantidad de agua y repito el experimento, pues si mis resultados son iguales, pues yo digo que es invariante en el tiempo. Eso suele suceder en aquellos sistemas, por ejemplo, que no presentan desgastes. Es muy común que, pues, lógicamente el sistema presente de un día a otro el mismo comportamiento. Y sin embargo, en unos desgastes en función del tiempo, de muy larga amplitud, por ejemplo, los frenos de un carro que tengo que cambiar las pastillas al carro cada 6 meses o cosas así, cada año, pues evidentemente que es una unidad de tiempo demasiado grande para que no varíe. Así que yo los puedo aproximar como unos señales que sean invariantes en el tiempo. Si tengo eso bastante claro, pues de ahí en adelante yo pudiese intentar caracterizar mis señales. ¿Por qué caracterizo mis señales? Recuerden que esta teoría de funciones, de señales, de sistemas, fue creada y fue desarrollada y fue aplicada gracias a la electrónica, a la aparición de la electrónica. Una vez aparece nuestra electrónica como tal, con el transistor, que es tal vez la aparición fuerte de la electrónica, diríamos, digital, pues nosotros nos centramos en hacer este tipo de procesos de manera rápida. Así que, por ejemplo, para sistemas mecánicos, para sistemas químicos, tal vez sí lo necesitábamos, pero para sistemas más antiguos, ustedes no van a encontrar información acerca de aplicación de este tipo de conceptos. Lo hacemos y nos concentramos en sistemas electrónicos, sistemas eléctricos, ¿bien? Para que lo tengamos en cuenta. Si nosotros hacemos ese tipo de aplicaciones, pues lo primero que yo me propondría era poder encontrar cómo se comporta una señal. Entonces, si ustedes lo observan de manera continua, pues encontrar que el comportamiento de una señal es sumamente complicado. Intentar resolver cualquier, no sé, procedimiento matemático es muy complicado. En el momento en que aparece el circuito integrado, pues lógicamente como herencia del transistor, pues ya se vislumbra que es fácilmente calculable o que es muy fácil poder calcular. Denme un segundo. Que es muy fácil poder calcular cualquier tipo de fenómeno, ¿cierto? Que tenga dentro de su interior, pues matemática. ¿A qué me refiero? Que si yo quiero hacer un cálculo matemático, yo puedo discretizar cualquier señal y una vez tenga discretizada la señal, pues hacer unos cálculos tan rápidos que están en función de un muestreo electrónico, de modo tal que pudiese llevar avances importantes. Es en ese determinado momento que nos interesa a nosotros poder decir que debemos discretizar. Entonces, una señal que era continua, yo la voy a poder discretizar. Voy a colocar una señal cualquiera, una señal muy común que aparece en los circuitos eléctricos, evidentemente es esta señal, ¿cierto? La señal de carga-descarga, por ejemplo, de un sistema, pudiese ser cualquiera, y yo la puedo discretizar. La pregunta siempre es, ¿cómo la voy a discretizar? ¿Cómo voy a colocar esto matemáticamente? Yo la discretizo, le coloco unos valores efectivos y digo que este número va a ser 1, esta es la muestra 2, esta es la muestra 3, esta es la muestra 4, esta es la 5, 6, 7 y así tantas como yo considere. ¿Hasta dónde? Hasta que yo llegue a un valor K. Ahí la voy a seguir discretizando, ¿cierto? Yo puedo tener ese valor discretizado y digo, sí, aproximadamente eso que tengo con una electrónica me funciona bastante bien. Sin embargo, la representación matemática de esta señal, sea X, sea Y, pues no es muy coherente. Entonces, en un sistema general, yo lo que digo es que tengo una entrada X de T, que si la discretizo se convertiría en X de N, ingresando a un sistema que me va a producir como salida una señal Y de N. El comportamiento o lo que causa que la señal se convierta entre X de N y Y de N, más adelante le vamos a dar un resultado. Sin embargo, el efecto de discretizar tendría que darse inicialmente en la señal de entrada. Obsérvenla bien.
¿Cómo discretizarla? Pues yo conozco una función que a mí me discretiza y que fue creada originalmente para esto. Y la función que a mí me permite discretizar, ¿cierto? La conozco como una función delta. Entonces nosotros llamamos que la función delta, ¿cierto? Está definida como 1 cuando t es igual a 0, es decir, bota un pulso único y exclusivamente cuando t es 0, o en mi caso, cuando n es 0 porque la estoy discretizando, y 0 cuando n es diferente de 0. Pero ustedes dirán, no, pues eso solamente entonces me va a permitir encontrar este primer valor. No, porque la componente o las características de la transformación de la variable independiente me dice que cuando yo tengo esto de manera discreta, automáticamente yo pudiese aplicarle un determinado desfase. Entonces, si yo le aplico este desfase, llamando n0 la muestra que voy a llamar, que voy a tener, pues evidentemente esto me da que 1 cuando n menos n sub 0 es igual a 0, es decir, cuando n es igual a n sub 0, y 0 cuando n es diferente de n sub 0. Si n sub 0 es 1, evidentemente ustedes se van a dar cuenta que eso es cuando n es igual a 1, entonces yo pudiese disparar en este punto de la parte izquierda el número 1, un pulso. Luego, si n es igual a 2, puedo disparar otro pulso, puedo disparar otro pulso, puedo disparar otro pulso y así sucesivamente. ¿Lo puedo hacer con los negativos? Claro que sí. Si yo digo que n sub 0 es negativo, yo puedo colocar, disparar en este punto, disparar en este punto en delta y lo pudiese discretizar. ¿Cómo haría ese disparo en la vida real con un transistor? ¿Cómo haría ese disparo en la vida real con un circuito integrado? Pues que es la herencia de los transistores. Si eso está bien, eso me permitiría decir que yo puedo discretizar esto solamente conociendo la altura, miren. Y la altura de aquí sería, esta sería X de la muestra número 1. Esta sería X de la muestra número 2. Esta sería X de la muestra número 3. Y así sucesivamente hasta que llegamos que esta es X de la muestra número K. Tantos puntos como sea posible. Si eso es cierto, quiere decir que X de n discretizada, ¿cierto? Podría ser nuevamente escrita y formulada como, entonces arranquemos en orden, X de 0, en este caso, claro, si hay valores hacia la izquierda, pues mucho mejor, X de 0 por la altura, perdón, X de 0 es la altura, por un delta de n. ¿Por qué delta de n? Porque es la única que se dispara en 0, más X de 1, que sería la primera muestra, por delta de n menos 1, más la segunda, X de 2, que sería la altura, multiplicado por delta de n menos 2, más, así sucesivamente, X de K por delta de n menos K. Observen al final que lo que acabo de hacer al descomponer esa señal es, primero, asegurar que si este es el eje del tiempo, no lo perdamos de vista. Si este es el eje del tiempo y esta es una señal X de n, ¿cierto? Y yo supongo que mi sistema es lineal, pues yo puedo descomponer esa señal en sumatorias sucesivas. Mire, la multiplicación por escalar, porque tengo la altura, multiplicado por una delta, y sumas sucesivas. Si eso es verdad, ¿cierto? No pierdan de vista que aquí también hubiese podido ser x de menos 2, x de menos 3, x de menos 4 por el correspondiente delta, pues yo podría asociar, ¿cierto? Y escribir de forma general esta ecuación y decir, pues yo puedo descomponer una señal x de n, ¿cierto? Y discretizarla como una sumatoria, obsérvenla, ahí hay una sumatoria, ¿cierto? ¿Desde dónde? Desde un valor que viene desde menos infinito hasta infinito. ¿Cuál valor viene variando? Entonces observémoslo. Esto valía 0, ¿cierto? Esto valía 1. Cuando este valía 0, aquí apareció un 0. Cuando este vale 1, aquí aparece un 1. Cuando este vale 2, aquí aparece un 2. Cuando este vale K, aquí aparece un K. Entonces yo digo, perfecto, pues aprovechemos ese K. Y digo que esto sería X de K, la que evalúe en cualquier instante, multiplicado por un delta de n menos K, evaluado ¿en dónde? Pues no importa. Si lo quiero hacer de forma general para cualquier señal, pues yo digo que este K debería venir desde menos infinito hasta el infinito, ¿cierto?
Y esto que ustedes acaban de ver es la caracterización de una señal, obsérvenla, la tenía en el dominio continuo y ahora la voy a colocar en el dominio discreto. Esto que acabo de hacer, yo lo llamo la representación de una señal discreta en términos de impulso. ¿Bien? ¿Por qué impulso? Obsérvenla. Aquí hay un impulso. Son solos impulsos. Pulso es lo que yo estoy votando. Que nuevamente, si lo llevo hacia la vida real, eso no sería nada más que un disparo de un circuito transistorizado. Cada determinado tiempo. Características. Por lo general, la distancia que hay entre 0 y 1, que hay entre 1 y 2 y que hay entre 2 y 3 es constante. Eso no es variable. O sea, no es que yo tomo una muestra entre 0 y 1, un tiempo de un segundo y luego entre 1 y 2 tome 3 segundos. No. El tiempo o la cantidad de tiempo que yo tome aquí, un delta de tiempo, se debe mantener constante. Ese tiempo que ustedes observan que se mantiene constante lo llamamos tiempo de muestreo. Esto que aunque no aparece ahí de manera inherente, metido, existe. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Más o menos hasta ahí. Si eso es cierto, de manera gráfica nosotros deberíamos poder, por ejemplo, reconstruir una señal. ¿Cómo vamos a reconstruir una señal? Entonces vamos a colocar una señal cualquiera. Voy a inventarme aquí una señal que tenga solamente un eje y aquí unas alturas donde ustedes puedan observar, no sé, voy a colocar un negativo, dos positivos, un negativo, dos positivos de alturas diferentes, un negativo de altura diferente, un negativo y un positivo. Suponga que si nosotros conocemos esa señal, ¿cierto? En función del tiempo de X. Y a esa señal X la quiero caracterizar y a esta le voy a dar, supongamos que el valor 0 está acá, aquí está 1, 2, 3, 4, aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿cierto? Y que las alturas van a ser, no sé, le voy a colocar, a todas estas va a ser una altura 1, esta es una altura 2, altura 1, esta altura menos 2, menos 1, menos 1 y menos 1. Bien, eso en términos generales sería un STIM. Bien, para poder reconstruir esta señal y poder convertirla en pulsos, pues yo lo único que tendría que hacer es tomarla entre menos infinito y el infinito. ¿Cuál es la primera muestra que voy a tomar? La muestra que está en menos 4. ¿Por qué menos 5 nada? Porque no hay nada. ¿Listo? ¿Por qué menos 6 nada? Porque no hay nada tampoco. Entonces yo digo que x de menos 4, mirenla aquí, x de menos 4, ¿cierto? Gráficamente estaría compuesta por un pulso y su altura. Entonces, ¿cuál es su altura? Entonces, x de menos 4 sería esta altura, que vale menos 1, multiplicado por un pulso que vale 1, ¿cierto? Si ese pulso está desplazado, pues evidentemente ustedes van a encontrar que todos sus valores de la derecha y de la izquierda son 0. Entonces, ese pulso solo se dispara en ese valor, lo que me daría como resultado, que esto sería nuevamente x de menos 4 es la altura multiplicado por delta de n menos menos da más 4. Eso corresponde a la descomposición de este solo punto. Si yo lo hago sucesivamente, voy a tomar otro punto, voy a tomar el x de más 2. Entonces yo, por ejemplo, también podría decir, no los voy a hacer todos, evidentemente, porque son 8, ¿no? Y son demasiado largos. Tendría que aquí graficarlo uno por uno. Pues yo podría también descomponer, por ejemplo, el x de más 2. Miren el negativo también. Entonces, si yo tengo el x de más 2, voy a mover aquí el eje para que sea mucho más sencillo de dibujar. Pues ustedes encontrarían, ¿cierto? Que en ese x de más 2, pues yo lo que tendría es una señal pulso. Recuerden que la señal pulso es ceros en todos lados, menos en donde yo la quiero desfasar. Entonces yo digo, ahí hay una señal pulso. La señal pulso siempre tiene altura 1, pero mi señal tiene en este caso una altura de menos 2. Cuando el tiempo vale 2, ella vale menos 2. Es decir, que si yo colocase una ecuación que pudiese simbolizar este de acá, pues tendría que decir que x de menos 2 siempre podría ser representado como su altura multiplicado por un delta desfasado 2 unidades. ¿A dónde? Perdón, aquí cometí un error del signo. A la derecha. Recuerden que esto es el signo que vaya cambiado, significa porque ahí igualo a 0. Entonces, cuando lo paso al otro lado,
El que está restando pasa a sumar y el que está sumando pasa a restar. Ese es el efecto que tengo de la transformación de la variable independiente. De modo tal que evidentemente yo pudiese aquí simbolizar, ¿cierto?, mi señal x de n, si ustedes la llevaran de forma general, como x de menos 4 multiplicado por delta de n menos 4, perdón, de n más 4 más, voy a colocarlo en otro color, este de acá, x de menos 3, está positivo, multiplicado por delta de n más 3 más x de menos 2 multiplicado, que sería este de acá, ¿cierto? X de menos 2 significa la altura, o sea, ese 1 que está ahí, multiplicado por un pulso que estaría en delta de n más 2, más así sucesivamente hasta que llegue a x de 4, que sería este último, la altura de x de 4, multiplicado por delta de n menos 4. Esto, evidentemente, para no hacerlo largo, me llevaría a decir que x de n de forma discreta me permitiría escribirlo como una sumatoria, como el sistema lineal es invariante en el tiempo, ¿cierto? Que arranca con k igual a 4, a menos 4, perdón, hasta 4, y que finaliza, ¿cierto?, en un valor de 4 de x de k. Observen la variable que está dentro de la sumatoria. La que varía es k. Obsérvela, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Esto multiplicado por un delta de n. ¿Por qué n? Porque n es la que estoy encontrando. Menos k. Y esto es una respuesta bastante importante, lo que hicimos la vez pasada. Ya encontrada de forma discreta solamente para este ejercicio. Este resultado es muy importante porque me permite a mí decir, primero, la sumatoria varía en la altura y en la señal que se está desplazando de impulso. Pero no varía en n. Mire, desde que yo le doy n, él ya está fijo. Profe, una pregunta. Sí, señor, dígame. ¿Por qué queda en la sumatoria de 4? ¿Es porque va a coger los 4 primeros valores de la señal o por qué? No, ese es el rango del recorrido de la sumatoria. Por ejemplo, él Ah, arranca. por eso, o sea, se van a coger los 4 primeros valores de la sumatoria. No, se van a coger los 4 negativos, el 0 y 4 positivos, mírenlo. 4 negativos, el 0 y 4 positivos. Es porque de eso está compuesta la señal. De forma característica o de forma general debería ser entre menos infinito e infinito. Pero para esta señal específica que estoy haciendo el ejemplo, pues todos los demás valen 0. Y por eso de una vez la coto. Ok, ¿Listo? Es muy sencillo sí. ese tipo de cosas. Entonces, miren que el poder caracterizar una señal, ¿cierto? X de n en función de sus alturas y, y un tipo de deltas, pues a mí me dice, sí, yo la puedo discretizar, pero eso no tiene más allá de ningún valor, ¿cierto? Pues intentémoslo ahora caracterizar, por ejemplo, con una función pulso. Entonces, recordemos la función pulso. La función pulso, de manera discreta, ¿cierto? Viene representada como 1 cuando n es mayor o igual a 0 y 0 cuando n es menor a 0. Si ustedes la grafican, esa función pulso trae ceros por la izquierda. Miren. Y tan pronto llega al 0, se dispara 1. Entonces, tiene esta característica. Miren lo que ocurre. Siempre. Si yo continúo con esa característica, yo diría que yo soy capaz de reemplazar o de reescribir esta función matemática. Entonces yo diría, ah, pero es que esto no es nada más, mírenlo, esto es una altura 1, esto no es nada más que una sumatoria de pulsos. Esa sumatoria de pulsos me daría, bueno, delta de n menos 0, más delta de n menos 1, porque me estoy desplazando a la derecha, más delta de n menos 2. Entonces estoy haciendo aquí 0, 1, 2 en el tiempo, y así sucesivamente, hasta que llegue al infinito. Más delta de n menos k. Si ustedes colocaran eso en una sumatoria,
lo que están diciendo es que un escalón o una función escalón es fácilmente representable de manera discreta como la sumatoria, ¿cierto? Desde k, no olviden el valor igual a 0 hasta el infinito, de delta de n menos k. Esa es una redefinición del escalón, ¿cierto? Esa redefinición del escalón me permite a mí tener una gran cantidad de ventajas. ¿Listo? ¿Cuáles ventajas? La primera y más importante es que me permite a mí hacer una caracterización. Entonces, poder decir, bueno, devolvámonos al modelo de sistema. Si yo tengo una señal ingresando, ¿cierto? Y tengo una señal de salida, ¿qué acción o qué opción tendría yo para caracterizar lo que está pasando aquí adentro? Pues resulta y pasa que debe existir, ¿cierto? Otra señal que cuando multiplique a X o cuando le haga alguna operación sea capaz de sacar la señal Y, ¿cierto? De algún modo. Entonces debe existir algo con lo que yo lo quiero mezclar. A ese algo lo vamos a llamar HDN. ¿Listo? Si yo ejecuto ese mismo procedimiento y yo digo, bien, yo quiero encontrar HDN, entonces supongan que yo les digo, bien, supongan que yo entra un delta. Si por la entrada envío un delta, la salida debe ser HN. Y ustedes dirán, pero espere, ¿cómo así? Sí, claro, si la señal de entrada es delta, ¿cierto? Yo lo que voy a tener es una sumatoria, ni siquiera una sumatoria, un solo impulso. Observen que si yo mando un delta de n, estoy mandando la señal 0. Si yo envío la señal 0 de altura 1, pues automáticamente lo que la transforme 1 por h me va a dar h de 1. Ahora, si envío delta de n más 1, que sería una señal a la izquierda, pues yo voy a obtener h de n más 1. ¿Cierto? Si envío delta de n menos 1, pues obtengo h de n menos 1. Es como si yo enviara un 1. Observen que yo en la vida real lo que haría es, ¿cómo haría para caracterizar, ¿cierto?, el comportamiento de un sistema? Entonces, por ejemplo, supongan que ese sistema es, no sé, en estos determinados momentos, el calentamiento o el calentador de su casa. Entonces, yo sé cuál es el comportamiento del calentador de mi casa. Entonces, le envío un 1. Cojo una fuente de voltaje o cojo una fuente de agua y le envío una unidad de agua, porque eso es lo que quiero caracterizar. Y si al otro lado de esa unidad de agua lo que estoy midiendo es que un tercio me sale caliente, pues entró un 1 y me salió un tercio. Luego lo envío, lo retraso, envío un 2, ¿cierto? Y envío y me da otro valor. Luego envío un 3, luego envío un 4 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Cuándo pueden mirar este tipo de comportamientos? Por ejemplo, cuando ustedes van en los sistemas de transporte. Imagínense la caja de cambios. En la caja de cambios, una cosa es que usted haga el cambio de forma inmediata y otra cosa es que el carro llegue a la velocidad nominal de forma inmediata. Si ustedes hacen el cambio de primera a segunda, él se demora un determinado tiempo en aproximadamente subir de 30 a 60 kilómetros por hora. ¿Listo? Luego le hace el cambio de segunda a tercera y se demora un tiempo en subir de 60 a 80 o 90 kilómetros por hora y así sucesivamente. Ese tiempo que se demora en subir es lo que nosotros llamamos la respuesta al impulso. Entonces, supongan que por lo general esas respuestas al impulso serían de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, yo ingreso en una caja de cambios, supongan, ¿listo? Lo siguiente. Entonces, arranca el carro, obsérvenlo aquí, arranca el carro y él haría esto. Se demora en llegar. Aquí le meto primera y él hace esto. Aquí le meto segunda y el de arriba es la velocidad en función del tiempo, mírenla. Y así sucesivamente. Observen que la velocidad que yo tuviese, puedo caracterizarla, mírenla, en función de deltas, ¿cierto? Y siempre que yo envíe un delta, pues obtendría la respuesta al impulso. ¿Esto? Si yo envío, escúchenme, si yo envío solamente este pulso, ¿listo? O sea, el pulso en este tiempo, no sé, voy a llamarle 2, 4, 6, menos 6. La altura que yo obtengo es esta. Entonces, cuando yo ingrese al sistema un delta de n más 6, automáticamente lo que voy a recibir al otro lado es h de n más 6. O sea, la respuesta. Si yo lo sigo sumando, entonces yo digo, bueno, si yo envío la sumatoria
de delta de n menos k a un sistema, obsérvenlo ahí, a este sistema, pues yo lo que voy a obtener es la sumatoria de los h's de n menos k. O lo que diría yo, la respuesta del sistema. Es por eso que a ese valor h, que es lo que está al interior de cualquier sistema, ¿cierto? Lo llamo la respuesta al impulso. Es la única forma de que en un determinado instante, al inicio, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos intentando caracterizar sistemas para que las señales electrónicas fuesen capaces de poder identificar de manera automática qué estaba sucediendo al interior o al exterior de un sistema, pues nosotros nos referimos a esa respuesta al impulso. Tal vez es la más sencilla. Decirle, bueno, tengo un transistor, caracterice, tome muestras y después de que tenga todas las muestras dentro de un sistema, ¿cierto? Porque lo hace de manera automática, ya no tengo que decir aquí en el agua, bueno, pongo 100 mililitros, voy allá, mido el tiempo, como lo hacíamos en física, ¿no? Sino que aquí de manera automática lo podría hacer de forma muy rápida y podría caracterizar otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, la evolución de esta respuesta al impulso me permitió a mí caracterizar el arranque de un motor. El arranque de un motor de cualquier tipo, por ejemplo, un motor eléctrico. Un motor eléctrico, pues al parecer, ¿cierto? Cuando yo lo arranco, él pareciese llegar de una vez a su velocidad completa, a su velocidad nominal de manera muy rápida, puede que se demore 1 o 2 segundos en llegar a su velocidad nominal y para mí es imperceptible. Pero eso en términos generales de lo que tiene que ver, por ejemplo, con un motor de Fórmula 1, que yo le colocase ese tipo de tiempo, ¿cierto? En donde dijera, no solamente es que se demore en arrancar 1 o 2 segundos, sino que se demore en frenar 1 o 2 segundos. Imagínense cuánto habrá avanzado un motor en 1 o 2 segundos de la Fórmula 1. Si yo evidentemente le digo que debería haberse frenado de una, estancado de una, pero él en realidad tiene un comportamiento inercial que le permite única y exclusivamente ir frenando de manera secuencial o de manera lenta, pues al final cuando yo hice el cálculo le digo, no, el piloto se estrelló. ¿Y se estrelló por quién? ¿Por culpa del piloto o por culpa de la respuesta? Porque no me anticipé al sistema. Entonces, todo este tipo de cosas, si yo las conozco, me permite a mí anticiparme a los sistemas, anticiparme a la respuesta. Y al anticiparme a la respuesta, pues evidentemente tengo ventajas sobre lo que estoy modelando. ¿Hasta ahí vamos bien o tenemos alguna duda? Bien, pues una vez tenemos esa respuesta al impulso, pues yo puedo migrar ese resultado. Pues yo digo, si h de n menos k, es decir, si la señal x de n cuando entra al sistema, ojo porque es el sistema, y el sistema es lineal, invariante en el tiempo, es decir, aquí hay una ecuación que obedece a eso, pues yo voy a obtener una señal y. Y yo lo que dije es, evidentemente, ¿cierto? Que lo que transforma la señal X en la señal Y es el efecto de HN. Pero ¿qué pasa? HN es una sumatoria. Eso en términos generales, ¿a qué equivaldría? Imagínense ustedes que quieren caracterizar un sistema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo caracterizan un sistema? Entonces yo le mando un 1 y espero que hagan todas las salidas. Entonces, ¿cómo ese 1 cuánto equivale a 1 segundo? ¿Cuánto equivale a 2 segundos? ¿Cuánto equivale a 3 segundos? ¿Cuánto equivale a 4 segundos? ¿Cuánto equivale a 5 segundos? Y así sucesivamente. Esa sería la forma que yo tendría de mostrar. Y eso es lo que significa mi sumatoria de señales. Ahora, yo voy a enviar un 2. Si yo envío un 2, pues por aquí me dan otras alturas. ¿Cuánto valdría el tiempo? 1 segundo o 1 milisegundo, como lo tenga para muestrear, y cuánto me daría, ¿cierto? Entonces quiere decir que para que yo pueda caracterizar la señal Y de n, pues tengo que acudir a la discretización, ¿cierto? De esas señales. Entonces yo digo, pues ¿cómo la discretizo? Pues recordemos cuánto era x de n. Pues x de n era fácilmente discretizable cuando yo colocaba una sumatoria que iba desde menos infinito hasta el infinito de la altura, ¿cierto? Por un efecto de desplazamiento. Yo digo, bueno, perfecto. Entonces, si este desplazamiento me produce h, pues yo puedo hacer y aplicar exactamente el mismo concepto. Mírelo, yo lo coloco desde k igual a menos infinito hasta infinito, pero en este caso yo digo, bueno, ¿cuál es la entrada al sistema? La entrada al sistema es x. Entonces, yo mantengo x, ¿cierto? Y digo, esto es x de k. Eso lo mantengo. Pero ahora, ¿cuál es la respuesta al impulso? Yo digo, la respuesta al impulso de delta n menos k, gracias a que el sistema es lineal invariante en el tiempo, es h de n menos k. Y observen que conociendo la entrada, yo pudiese decir automáticamente cuál es la salida. ¿Cómo?
Mire, voy a desglosar un poquito esta ecuación para que ustedes la tengan un poco más clara. Esa ecuación de x de k, ¿cierto? Me diría x de k, ¿cierto? Multiplicado por el h que le produjo la altura, ¿cierto? Esta multiplicación de las dos en ese instante, multiplicado por un delta de n menos k, desplazado, provocó mi respuesta. Es decir, la multiplicación de estas dos provoca la respuesta, pero no es tanto la multiplicación. Porque, como yo les digo, si yo lo que necesito es caracterizar, envío un 1 y ese 1 digo, en un segundo vale 2, en 2 segundos vale 3, en 3 segundos vale 4, en 4 segundos vale 6. Si yo hago esa caracterización de cómo hago el envío, ¿cierto? Yo automáticamente puedo decir, mire, ahí no hay características de linealidad ni nada, el sistema es el que me dice si es lineal o no, las señales están cambiando, esa forma de esa señal es exponencial, pero el hecho de que la señal sea exponencial no significa que el sistema no sea lineal, es una cosa, ¿listo? Recuerden, el sistema compara X y Y las señales pueden ser de cualquier forma. Si eso es cierto, ¿cierto? Lo que yo estoy diciendo es que para poder hacer una caracterización completa del sistema, tengo que enviar una señal y esperar a que me dé todo el comportamiento Y. Entonces, este H tendría que convertirse, ¿cierto?, en una sumatoria. Para poder caracterizar un solo punto N, necesito conocer toda la respuesta al impulso N y desplazarla sobre la señal de entrada X. Sobre un punto. Esto, un punto N me hace desplazar una señal H, ¿listo?, sobre todos los puntos de X. Es Hay decir, una duda. estoy mezclando. No sé si hay alguna duda. Dígame, Sebastián. Sí, señor. ¿Yo cómo sé cuál es el sistema ideal para la señal que le estoy ingresando? No lo puedo saber nunca, Sebastián. Los sistemas, por lo general, en la vida real, son lo que son. Y yo lo único que puedo hacer es caracterizarlos. ¿Qué es caracterizarlos? Darle una señal de entrada y mirar qué me sale. En la vida real hago eso. Por ejemplo, un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico, la entrada, ¿cuál es? Una fuente de voltaje. ¿Cuál es la salida? Pues donde yo lo mida y lo que me dio, me dio. Hay algunos que puedo caracterizar y calcular, por ejemplo, los circuitos eléctricos, pero hay otros que no. Por ejemplo, se vuelven más complejos. Por ejemplo, imagínense el motor de la turbina de un avión. ¿Cómo hacen ustedes para modelar el motor de la turbina de un avión si no tienen en cuenta los desgastes, los coeficientes de fricción del aceite, etcétera, etcétera? Entonces, lo que yo puedo hacer es, le doy una señal de potencia a la entrada del avión y miro cuánta potencia sacó. Y así lo empiezo a caracterizar, ¿cierto? Pero tengo que mirar la potencia. Por ejemplo, lo voy a colocar aquí. Voy a ir construyéndolo para que ustedes me entiendan. O sea, los sistemas están ahí y lo que necesito es caracterizarlos, modelarlos. Y una vez los modelo, ¿cierto? Encuentro las respuestas. Esa es la razón fundamental por la cual lo hago. Entonces, supongan que este es el eje del tiempo. Entonces, vamos a caracterizar ese motor. ¿Cuál motor? El motor de la turbina de un avión. No, yo sé que el motor de la turbina de un avión es no lineal, podría ser tal vez no efectivo, pero el motor de un dron sí es lineal. Podemos colocarlo como un motor eléctrico que se comporte medianamente lineal en una zona, o lo podemos linealizar. Entonces, si este es el eje del tiempo n, y esta va a ser la potencia del motor, en n, pues yo pudiese dibujar cuál es la potencia del motor en función del tiempo. ¿Cierto? Entonces yo lo que digo es, bueno, ¿cuál es la entrada? ¿Cuál es la salida? Entonces, la entrada va a ser la potencia. ¿Esto? La salida va a ser la altura. Y ambas van a estar en función del tiempo. Obsérvenla. Entonces yo digo, para una potencia, una sola potencia, que vale, la lancé en el primer tiempo, mire, en el tiempo n igual a 1, 10 vatios. ¿Listo? El comportamiento en altitud en función del tiempo fue el siguiente. Y entonces ustedes, claro, cuando usted le mete los 10 vatios, el motor no arranca de una y se coloca la velocidad nominal, sino que él hace esto. ¿Cierto? Y sigue un modelo exponencial. Supongamos que esta es la señal que sigue. ¿Bien? O sea, de manera discreta, él me está diciendo, este es el comportamiento del tiempo. Cuando yo le doy 10 vatios, él se demora un tiempo específico en llegar. Entonces, ¿cuál es la señal que me está importando a mí en realidad? Pues a mí lo que me interesa es caracterizar cuánto sería la altitud en función de la potencia. Pero la altitud en función de la potencia solamente me dice si es lineal o no. ¿Sí? Entonces tenemos que diferenciar de dos comportamientos aquí y acotar un par de conceptos que de pronto no están muy aplicados. Y es el concepto de circuito de estado estable,
¿cierto? No sé si recuerdan el estado estable y el estado estacionario. Y otro que se llama el estado transitorio. ¿Qué es lo que llamamos transitorio? Transitorio es esto que está a la derecha. Es cuando yo aplico la señal de excitación, ¿cuánto se demora él en llegar de verdad al estado estable? ¿Listo? En la vida real, cuando ustedes están aprendiendo, ¿cuánto se demorarían en llegar a la curva de aprendizaje? Entonces, esto es una curva de aprendizaje que ustedes van llevando poco a poco y siempre está en función del tiempo. ¿Listo? Entonces, si yo conozco la señal de entrada X, pues debería conocer cuál es la amplitud N. ¿Listo? Pero obsérvenlo, no se puede captar cuál es la amplitud N porque debería captarla en el tiempo N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, esta caracterización que estoy haciendo me permitiría a mí conocer H. Si yo le doy una señal. Ahora, luego le doy una señal de 20 vatios. 20 vatios. En un tiempo T1, en un tiempo, perdón, N1 y en un tiempo N2. Cuando yo haga esa curva, pues va a ser otra curva diferente. Entonces, si el sistema es lineal, debería mantener ese efecto de la curva, pero puede que para 20 vatios me dé valores más altos. ¿Por qué? Porque yo ya sé que se elevó. Entonces, él hace esto. Observen que la forma de la curva, esto que llamo el transitorio de la señal de salida, son una serie de pulsos. Y esa serie de pulsos es la que yo estoy llamando, que sería el comportamiento delta de n menos k, cuando ingresa la entrada. Y se llamaría h de n menos k cuando entra la salida. Entonces observen lo que ocurrió. Para 10 vatios me dieron valores pequeños. O sea, ese valor de 10 vatios, que sería X de la primera posición, alteró totalmente la entrada. Luego el de 20 vatios que se dictó en un tiempo N2 mucho mayor. Por ejemplo, si supongamos que este era N1 y luego este es N2, si ustedes pudieran concatenar esas dos o unir las dos gráficas. Si 8 veces N me diera N1, entonces 16 veces podría darme N2, supongamos, ese sería el tiempo que él haría esto. Miren. Si ustedes colocan la turbina, entonces en la entrada lo que estamos haciendo es esto, a la entrada de un sistema. Meto un pulso, meto otro pulso. Y eso es lo que me está dando el comportamiento de las dos curvas. Pero observen que, por ejemplo, en el tiempo N igual a 1, que puede ser un milisegundo, por ejemplo, en la acción de ese motor, yo perfectamente pudiese decirle, no, súbale a 20 vatios, no, súbale a 30 vatios, no, súbale a 40 vatios, ¿cierto? Todo ese tipo de particularidades que voy a tener en cuenta, solamente los puedo modelar cuando tengo, ¿cierto? Variando la función de entrada y a la vez variando la función de respuesta al impulso. Nuevamente, ¿cómo caracterizar la respuesta al impulso? La respuesta al impulso le doy cuando yo le envío un pulso, un solo pulso, y miro cuánto me da H. Eso fue lo que hice anteriormente. Envío un pulso de 10 vatios y miro cómo me dio el comportamiento del motor. Luego envío un pulso de 20 vatios y miro cómo me dio el comportamiento del motor. Y con esas respuestas obtengo H. ¿Cuál H voy a obtener ahí? Única y exclusivamente todos los H's que se desplazaron. Es decir, una altura. Mírenlo, esto provoca un cambio de altura en un tiempo específico. Entonces, por ejemplo, yo envié un pulso en el tiempo t igual a 1. Y él me dio como respuesta en H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es normal que suceda. Yo le doy un solo pulso y mantengo el pulso, lógicamente, después de que le doy el pulso en 1, mantengo el pulso. ¿Listo? Cuando yo mantengo el pulso, por lo general, para que un sistema continúe en la vida real funcionando, supongan que ustedes prenden un motor de una máquina, ¿cierto? La única forma de que la máquina continúe funcionando es que yo la mantenga en 1. Entonces, ese pulso ya no es pulso, sino que se convierte en un escalón. Pero resulta y pasa que un escalón es una sumatoria de pulsos, miren. Un escalón es una sumatoria de pulsos. Entonces, yo pudiese también mantener esa sumatoria. Como los sistemas son lineales e invariantes en el tiempo, al ser lineales, yo puedo enviar la respuesta de un pulso, luego la respuesta de otro, luego la respuesta de otro, luego la respuesta de otro, desplazados en el tiempo, y después lo sumo y obtengo la respuesta general. Por eso deben ser lineales e invariantes en el tiempo. ¿Listo? Entonces, tomo pulso a pulso y después sumo las señales y obtengo la solución. Esa sería la forma en que yo pudiese explicarles a ustedes. Pero eso que acabo de hacer, pues evidentemente me cambia para siempre la ecuación. Porque al hacer esto, miren, tengo en cuenta tres señales. La que quiero encontrar, que es Y. Siempre me quiero anticipar. La que conozco, que es la entrada X. Y la que yo supuestamente caractericé, que es H. Este fenómeno que acabo de hacer, o esta ecuación que acabo de escribir, es difícil de memorizar. Muy difícil de memorizar.
Entonces, observen la que si yo la coloco, voy a escribirla por acá, como la respuesta al impulso, y yo digo que si quiero conocer Y, pues debería conocer todo el comportamiento, esto es lo que significa, todo el comportamiento de mi señal desplazada en una respuesta al impulso de una entrada que conozco característicamente por una respuesta al impulso que está desplazada. Aquí está la respuesta y la suma de todas las respuestas. Con un solo pulso encuentro muchos puntos. Luego con el otro pulso encuentro otro tanto de puntos. Después lo sumo y encuentro la solución, porque son lineales e invariantes en el tiempo. Esto que ustedes acaban de observar se llama convolución. Convolución. Entonces, para poder encontrar la señal Y de n, tengo que convolucionar la entrada con el comportamiento del sistema. Nuevamente, el comportamiento del sistema por lo general lo puedo caracterizar de forma independiente sin conocer la entrada. ¿Listo? Lo caracterizo montando pulsos, enviando pulsos, unos. Entonces, un pulso 1 en un tiempo 1, un pulso 1 en un tiempo 2, un pulso 1 en un tiempo 3 y así sucesivamente. Lo sumo las respuestas y obtengo la señal HN. Y una vez tengo HN, pues la convoluciono con la entrada. ¿Cuál entrada? La entrada puede variar. Por ejemplo, para poder arrancar, vamos a hacer uno por aquí, un ejemplo típico. Para poder realizar el arranque de un motor de una licuadora, la licuadora que tienen en su casa. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que hacer lo siguiente. Toman la licuadora y para no dañarla, le colocan inicialmente en t igual a 0, la velocidad número 1. En t igual a 1, la velocidad número 2. Y en t igual a 2, la velocidad número 3. ¿Cierto? Eso normalmente es lo que ustedes hacen en la velocidad. Puede que una velocidad sea mayor o no. Entonces le va a colocar solamente en números el número de la velocidad. Y esa señal va a ser la entrada. ¿Listo? Y vamos a colocar el comportamiento del motor. Entonces, ¿cómo es el comportamiento del motor? El motor, por lo general, ¿cierto? Que yo llamo el comportamiento HDN. Va a tener al inicio un arranque lento, mírenlo, hasta que llegue a su velocidad nominal. Así lo caractericé, ¿cierto? Esa es mi velocidad. Así lo tengo yo caracterizado. Y quiero calcular la convolución de ese sistema. Entonces le voy a dar alturas, a este le voy a dar 0.5, 1, 2, no, 1, 1.5, 1.7, 2. Esos son los valores que tengo aproximadamente de ese sistema. Si yo soy capaz de caracterizar ese sistema, recuerden colocar la bolita en la parte de arriba para que simbolice un sistema discreto, yo pudiese anticiparme a la señal de salida. Mire que este va a ser siempre el comportamiento del motor, siempre. Si yo le cambio la entrada, por ejemplo, ya le quito 3 velocidades y no le coloco 4, H sigue siendo el mismo, pero a mí lo que me interesa conocer es Y. Si a mí me interesa conocer Y, ¿cierto? Yo lo que diría es, Y de N debería ser la sumatoria desde K igual a menos infinito hasta infinito de X de K por H de N menos K. Entonces, observemos el comportamiento. ¿Cuáles de estas variables están fijas? Entonces, si yo necesito encontrar Y de menos 1, de menos 2, de menos 3, pues yo cambio N. O sea, N es el que me va diciendo cuál es la señal de salida. Y K varía al interior de cada uno de los algoritmos de la ecuación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues esta que es K la dejo quieta, ¿cierto? O sea, cambio el eje, ya no le llamo N, mírenlo, sino K. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es cambiar el nombre del eje. Entonces a X, que es por lo general la señal de entrada, la dejo quieta. Solamente le cambio el eje. Le cambio aquí la letra K. Esto digo, bueno, perfecto. Entonces es muy sencillo. Y esto se convierte en una receta. ¿Por qué en una receta? Porque en la siguiente clase de laboratorio nosotros la vamos a programar y la vamos a programar en Python, ¿vale? Les voy a enseñar Python. 1, 2, 3. Listo. Ese sería X de K. En un segundo.
Bien, una vez tengo eso, en un segundo aquí lo pongo en pausa. Eso, reanudo la grabación. Lo único que debo hacer entonces, retomo, es cambiar el eje K. Entonces, este tiene altura 1, este altura 2 y este altura 3. Pero a la función h, observen que a la función h no solamente debo cambiarle el eje por K, sino que mire, cuando le cambio el eje por K, la tengo que reflejar con respecto al eje, porque ya no es HN, es H de menos K. ¿Sí ven? Todo está en función de K. Entonces, para poder colocarla en función de K, yo tengo que tomar la señal. Voy a colocarla más centradita para que me quede bien el dibujo. Por ejemplo, por acá. Y reflejarla. Lo primero que hago es reflejarla. Recuerden que cambio el eje. En el momento en que yo cambio el eje N por el K, esta señal que aparece acá está reflejada. Entonces, estos puntos que están reflejando en el tiempo tienen que aparecerme al otro lado. Entonces, reflejarla significa que si yo lo coloco, debe aparecerme así. Esa señal sería H de menos K, que es la transformación de la variable independiente, ¿cierto? Como equivalía a 0 no hay problema, entonces ya saben las alturas no varían. Enseguida, tengo que desplazarla n posiciones. Entonces, ¿cómo digo para desplazarla n posiciones? Pues depende de cuánto me pida y. Como y es la salida general, yo necesito caracterizarla completa, es decir, hacer un recorrido como si fuese en programación un for. En ese recorrido de programación o en ese for, yo lo que tendría que hacer es, evidentemente, arrancar desde que n valga menos infinito. ¿Listo? Entonces, eso me obligaría a pensar en lo siguiente. Miren que lo que se está ejecutando aquí es una multiplicación. Aquí hay una multiplicación, que es la altura multiplicado por el ancho, o el valor de la altura. Mientras que acá, este símbolo significa convolución. De aquí en adelante, este signo necesita tener otro nombre, convolución. Entonces lo sigo. La secuencia, la tenemos ahí. Ahora lo que tengo que hacer es desplazarla. Entonces voy a desplazarla aquí mismo en otro color para que ustedes lo observen. Voy a desplazarla en amarillo para que ustedes lo miren. Supongan que aquí la desplacé, miren. No la voy a desplazar precisamente. En un segundo. La voy a desplazar, no sé, unas unidades acá. Entonces, por ejemplo, supongan que la desplacé aquí, aquí, 3. Aproximadamente mantengo la misma señal. Y digo que esa es la señal desplazada. Entonces, si ustedes desplazan una señal, evidentemente tienen que tener una referencia. Esa referencia es lo siguiente. Si este valía menos 1, ¿cierto? Y esta valía menos 2 en tiempo, ¿cuánto vale la que está en amarilla? Entonces, tanto como la haya desplazado. Entonces, yo por lo general digo la desplacé en unidades. Entonces, esta vale menos 1 más n. ¿Por qué menos 1 más n? Porque n es la que estoy evaluando. Y entonces esa señal se comporta como un acordeón. Bien, menos 1 más n. Y esta señal la puedo empezar a mover desde la izquierda hasta la derecha hasta que encuentre el resultado de la convolución. Hasta que dejen de tocarse, mejor dicho. Por ejemplo, si yo necesito muestrear o mover esta señal que está en amarillo sobre la señal que está en azul, pues yo la movería entre menos infinito hasta que esta primera señal se muestre o se encuentre con esta primera señal para que la multiplicación me dé diferente de 0. Y en el momento en que se encuentre esa multiplicación diferente de 0, pues voy a encontrar o a empezar a encontrar resultados. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerla. Yo empiezo a desplazar esta señal. ¿Desde dónde? Desde que n vale menos infinito hasta cuando n se encuentre con este valor. Entonces, como la señal siempre estaba en menos 1, ¿cierto? N debe valer como mínimo 2. Para que menos 1, 1. Para que menos 1 más 1 me dé 0. ¿Por qué 1? Porque aquí está si arranca en 0, miren. Cuando n vale 0, en la función x, ¿cierto? Mírenlo aquí. O cuando k vale 0, en mi función h, n debe valer 1. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que el primer punto de encuentro, voy a graficarlo aquí de forma individual. El primer punto de encuentro que yo hago, porque este concepto siempre es un poco complicado, es el siguiente.
Obsérvenlo aquí, lo voy a hacer muy detallado. Aquí me va a aparecer tanto X como H. Entonces grafico X y grafico H. Entonces yo digo que la primera vez donde se encuentran es cuando llega la primera cola que aquí se encuentra. 3. ¿Cierto? Ese es el primer punto en donde se encuentra. En ese determinado punto, si yo ejecuto, ¿cierto? La sumatoria de X de K. ¿Cuál es X de K? Todos los azules. Multiplicado por H de N menos K. ¿Qué es H de N menos K? Pues el resultado que yo estoy encontrando, pues yo evidentemente lo que tengo que encontrar es cuál es el N para que esto se encuentre. Entonces, yo venía desplazando y digo que la señal original, observen lo que digo acá, que la señal original era esta, miren, esta era la señal original. ¿Cuántas unidades tuve que desplazarla a la derecha para que me diera la roja? Pues una, ¿cierto? Es decir, la que está en morado es H de menos K. O sea que aquí N vale 0. ¿Listo? Entonces, si N vale 0, en ese valor me da 0. Entonces, todos los valores negativos y anteriores a N me dan 0. Es decir, que para N entre menos infinito menor o igual que N, ¿cierto? Y hasta 0, Y de N nunca se cruzan. Es decir, X y K nunca se solapan. Y al no solaparse, pues siempre me va a dar 0. Por acá tenemos alguna duda. A ver en el chat. Vamos a revisarlo. Sebastián, ¿tenemos alguna duda ahí? ¿O de pronto ya era anterior? Profe, era anterior, gracias. Ah, bueno. Bueno, perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Ustedes ubican como primera posición las dos señales separadas y empiezan a mover una. Una se queda quieta, X por lo general, y empiezan a mover H. Pero ojo, tienen que mover H teniendo muy en cuenta cuánto vale N. ¿Por qué? Porque es la que le va a dar la salida de la posición cuando la vayan a graficar. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, perfecto. Si N vale 0, que es la que está en morado, no hay solapamiento. Y pues lógicamente todos los que estén a la izquierda me van a dar 0. Pero en el momento en que N vale 1, aparece la gráfica en rojo. Cuando N vale 1, pues yo automáticamente encuentro mi primer solapamiento. Observen que lo estoy graficando. Y me va a dar la altura de la señal en azul, que es 1, por la altura de la señal en morado, que es 0.5. Entonces, en ese punto, Y de N, que para mi caso es Y de 1, para eso es que me sirve el N, esto para identificar la salida, va a ser la sumatoria de todas las multiplicaciones, pero en este caso solamente se encuentra en una posición. Entonces es X de 1 o X de 0 en realidad, porque X no se ha movido, X de 0 por H de N menos K. ¿Listo? Para mi caso, X de 0 vale 1 y H de 1 menos 0 vale 0.5. O sea que esto me da 0.5. En otras palabras, cuando yo ingrese una señal de ese tipo X, en el punto N igual a 1, su altura es 0.5. La movemos una posición más a la derecha. Cambio el color. Verde. Miren la señal, la moví una posición a la derecha. Al moverle una posición a la derecha, pues va a cambiar evidentemente sus alturas, ¿no? 1, perdón, aquí me salté. Y esta no existe. ¿Listo? La moví una posición más a la derecha. Obsérvenla ahí. Entonces, ¿cuántas se están multiplicando? Lo voy a hacer en amarillo. Entonces, se está multiplicando 0.5 por 2. Y en este se está multiplicando 1 por 1. Entonces, cuando n es igual a 2, entonces usted dice, bueno, aquí valía n igual a 1, ahora n igual a 2. Quiere decir que y de 2 me tiene que dar la sumatoria de los que se están multiplicando. En este caso se está multiplicando x, ¿cierto? De k. Entonces, cuando k vale 0, cuando k vale 1, x de k por h de n
n ya vale 2, menos k, más x de k se incrementa, ¿cierto? K vale 1. Recuerden que este eje es k, multiplicado por h de 2 menos k, que es 1, que es h de 1. Esto. Bien, y ya lo obtendríamos. Aquí, a ver, sí, ahí está bien. Esto, lo tengo mal, perdón. Aquí es 1 y aquí es 2, porque lo estoy tocando en 0. Aquí es 1 y aquí es 2. Bueno, para efectos sería lo mismo, ¿no? H de 0 y H de 1. H de 0 es este y H de 1 es este. Entonces, la multiplicación de los dos me va a dar de manera automática 1 por 1, 1 y más 2 por 0,5, 1 me da 2. Ya tengo la altura. Si lo sigo haciendo así de manera sucesiva, ya no voy a desplazarla, sino solamente voy a empezar a colocar los resultados. Ustedes obtendrían que y de 3 debería ser igual. Entonces ya tocamos este y tocamos este. Entonces me da 3 por 0.5, 1,5. Esto espero que no vaya tan rápido, que sería este por este. Esto, voy a colocarla pues, nuevamente, así me salga repetitivo el color en negro o en morado. Y tampoco me sirve, denme un segundo, escojo un color que no haya utilizado por acá, para que sea un poco más evidente. Suponga que es ese naranja. Aquí iría la señal 1. La observa que se está desplazando nuevamente hacia la derecha una posición más. Esto, ahí la desplacé. Y en ese instante, en naranja, n vale 3. Si n vale 3, entonces aquí me va a dar 0.5 por 3, 1,5. Más, ahí me disculparán el ruido de fondo, pero está en las ecuaciones, más el valor que tenía aquí, que es 1 por 2, que me va a dar 2, más el valor que tenía aquí, que creo que era 1,5 multiplicado por 1. Y automáticamente ustedes obtienen que esto es 1,5 más 2 más 1,5, 5. Y de 4. Entonces, y de 4 ya hace que esta esquina, ¿cierto? El naranja que acabo de dibujar, que lo voy a volver a dibujar en negro, ya vaya por acá, mire. La señal ya va acá. 2, 3, 4 y 5, miren dónde va la señal. Entonces, este ya no se multiplica. Las multiplicaciones resultantes van a ser, ¿cierto? La de 3 por 1, 3, más 2 por 1, 5, 3, más 1 por 1, 5, 1, 5. Y me daría 7,5. Y de 5 me daría, entonces, 1,5 por 3, 4,5, más 1,7 por 2, 3,4, más el que tengo aquí que sería 1 por 2, 2, y aquí me da otro valor, ¿no? Entonces yo lo voy a ir aproximando, 79,9. ¿Cierto? En ese momento ya se han logrado tocar y empiezan a disminuir los valores. Y de 6, ahorita yo lo muestro en un resultado un poco más sencillo para que lo puedan observar. Y de 6, que es cuando ya provoqué un desplazamiento más a la derecha, voy a intentar dibujarlo para que ustedes lo miren. Entonces, este es y de 5, este es y de 6, 1, 2, 1, 5, 1, 7 y 2. Entonces, ahí me va a dar 3 por 1, 7, que es 5,1, más 2 por 2, 4, 9,5. Y de 7. Entonces, el y de 7 ya no se toca sino en un solo punto. Entonces, ya no se toca sino 2 por 3, 6. Esto, y los demás, pues evidentemente ustedes saben que van desplazados a la derecha. Entonces, miren dónde va n. N va aquí. ¿Cierto? Entonces, n es como la cola de la gráfica h. Y una vez tengo todos esos valores, pues lo único que hago es graficarlos. Entonces, si yo hiciese la gráfica, ¿cierto? De esos resultados, la voy a hacer
ligeramente grande, para que ustedes los puedan trabajar. Podrían ser también positivos o negativos, ¿no? Para mi caso, pues el primer ejemplo, pues los coloqué todos positivos y digo que si esto es n, esto debería ser la salida. Si ese procedimiento que yo tengo ahí lo puedo graficar, entonces yo digo, bueno, ¿dónde arranca n? Un segundo que se me perdió ahora esta gráfica. Aquí está. ¿Dónde arranca n? Entonces yo digo, n arranca en el valor 1. N arranca, ¿cierto? En n igual a 1, obsérvenlo. Es de mucho cuidado, es una receta. Y en 1 vale 0.5. En 2 vale 2. Entonces, lo voy a pasar. En todos los valores anteriores me daba 0 y en 1 vale 0.5. En 2 vale 2. En 3. Entonces aquí empezó a memorizar los datos ya. Y en 3 vale 57599. 57599. Y en el siguiente me daría y de 6, 9, 5, 6, y de ahí en adelante son ceros. Entonces, 9, 5, 6, y de ahí en adelante son ceros. Lo que me lleva a entender que si yo tengo una respuesta al impulso, o sea, un comportamiento de un sistema específico que se demora en cargar, siempre tiene un transitorio y demás para llegar a un término, a un tiempo estable, pues cuando yo le dé una señal de entrada X como la que le acabo de colocar, la respuesta de mi sistema va a ser esta. Eso es una ventaja grandísima. ¿Cuándo es sencillo de analizar este tipo de sistemas en la vida real? Pues tal vez no encontramos muy rápido esa solución. Cuando, por ejemplo, yo tengo el encendido de algunas máquinas que son muy lentas. Entonces, si las máquinas son lentas, pues yo nunca voy a observar este comportamiento transitorio, sino hago un arranque, espero a que llegue a su punto estacionario, luego hago otro arranque, espero a que llegue a su estado estacionario y así sucesivamente. Pero cuando estamos hablando de algoritmos de optimización o algoritmos de machine learning o algoritmos de promedio móvil, estadísticos y demás, la convolución se convierte en un parámetro importante porque es muy rápida, es muy fácil de calcular. Con solo tener los grupos de datos yo puedo generar un algoritmo que me permita hacerlo de manera sencilla. Con solo un grupo de datos no necesito tener las gráficas, sino solamente un vector de datos de H, un vector de datos de X. Lo más importante es conocer H siempre. Poder detectar automáticamente Y. Y eso, en términos generales, me llevaría a decir que incluso me podría anticipar al comportamiento en una imagen. ¿Cuándo se hace o cuándo se utiliza esto? Se utiliza un montón cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, darle distorsión a las señales, darle distorsión a los audios, a todo lo que tiene que ver con acústica, distorsionar una imagen y luego volver a reconstruirla. La convolución causa ese efecto. La convolución es, así como es una señal que puede cambiar la entrada, también puede devolver la salida a la entrada. Es decir, lo que X convirtió por convolución en Y, también es posible encontrar X en función de Y, es decir, devolverme o hacer algo, el proceso contrario que llamaríamos la de convolución. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Pudiésemos hacer otro tipo de ejemplos, sí, tal vez, pero la parte de ejercicios la dejamos para la otra clase, ¿cierto? En donde ya empezamos a trabajar con Python para poder hacer la interpretación de cómo va a quedar esto en un algoritmo y voy a pasar a explicar un poco la convolución continua, que es el tema de esta clase. Profe, una pregunta antes de Sí, seguir señor, dígame. con lo de esto. En Python, ¿qué librerías vamos a trabajar con? Vamos a trabajar Python 3. Python 3, ¿cierto? Pues lógicamente el ¿Puede Python repetir, está profe? Es que descompilado. se le fue la señal, disculpe. Vamos a trabajar Python 3, ¿siempre? Cierto, siempre. Y a No, medida que vayamos utilizando y a librerías, medida, las librerías, no, a profe. medida que vayamos adicionando procesos, pues trabajaremos las librerías correspondientes. Así, no se preocupe, ¿verdad? A medida que vayamos adicionando, vamos incluyendo la librería que tengamos. De momento vamos a descargarlo. Pues ahorita no quisiese entrar en detalles, pero lo que busco inicialmente es descargarlo, hacer una introducción a cómo funciona Python, que después de que ustedes manejan MATLAB, pues Python es muy intuitivo.
Sí, supremamente Python es intuitivo, muy similar a MATLAB. ¿sí? Muy simple, pero tiene una ventaja grandísima, Nicolás, y es que Python se utiliza en la vida real. MATLAB se puede utilizar en la vida real, pero es que es carísima la licencia, en cambio Python es libre. Es gratis. Y hoy en día, correcto, y hoy en día para todo lo que tiene que ver con algoritmos de optimización, de montaje, mejor dicho, donde están solicitando ingenieros electrónicos y ingenieros de sistemas para realizar implementaciones tanto en hardware como en software, les piden Python. ¿Listo? Y el que sabe manejar Python sabe R o R, sabe Octave o sabe cualquiera de ellos. Nuevamente, MATLAB no lo utilizan en la industria porque es muy caro. ¿Listo? No porque no sean mejores, porque es muy caro. ¿Listo? Si yo comprase una licencia de MATLAB para trabajar en la industria, se los aseguro que en menos de 10 minutos programan ustedes lo que quisieran. Para la parte académica es sencillo porque la programación es muy fácil. Python es muy intuitivo. De hecho, van a observar que Python es muy similar a MATLAB. Me parece a mí muy parecido. Lo único es que pues todo es en scripts, ¿no? Todo es en scripts. Hay algunas funciones de dominio un poco más amplio, mientras que MATLAB va a veces más orientado a trabajar por bloques, a trabajar por cosas así. No, Bien, esas profe, serán las diferencias. si uno en MATLAB, en Python sabe encontrar las librerías, se hace hasta más fácil que MATLAB. Sí, claro, sí, como en todo lenguaje de programación, ¿no? Incluso hay una ventaja, por ejemplo, que tiene Python y es que está más cerca de C. Y entonces al estar más cerca de C también les permite a ustedes, por ejemplo, hacer las transformaciones de Python a C, hacer comunicación muy sencilla, por ejemplo, con protocolos, ¿cierto? Poder conectarse a un router, poder conectarse a elementos de hardware que son fácilmente programables, que no son conectables por otros ambientes, sino por Python. Eso está súper desarrollado. Esas son unas ventajas importantísimas, ¿vale? Vale. Sí, Python, dependiendo de la librería, lógicamente, que usted tenga, pues le va a permitir desarrollar funciones de más o menos nivel, ¿cierto? Ahí ya depende, pues, de qué tan fuerte sea usted en programación, si es capaz de programar de forma estructurada, si es capaz de programar ya, o solamente es capaz de programar con if y for, o bueno, utiliza clases, o utiliza estructuras, o utiliza, ¿sí? Herencias, pues ahí ya va a ser diferente. Pero de momento, pues manejaremos los scripts típicos, ustedes no van a sentir yo creo que ninguna diferencia al manejar Python con MATLAB, va a ser demasiado intuitivo. Las consolas están en línea, entonces no necesitamos instalar nada, todo está en línea, todo, absolutamente. Y pues por lo menos para esta práctica, pues me parece que es fácil utilizar Python. Más adelante, cuando hagamos las transformadas de Fourier, seguramente les voy a colocar a que ustedes las hagan en Python y yo las compruebo con MATLAB. Y eso ya va a ser pues otro tipo de cosas, ¿no? Pero por el momento me parece que es muy aplicativo. Sí, ¿Bien? mejor. Listo, me parece perfecto y de una vez metámonos en la onda de que esto es para la industria, ¿no? Necesito que ustedes sean capaces de implementar una convolución cuando salgan a trabajar. Hoy ya lo están haciendo, se demoraron unos años, pero ya lo están haciendo. Esto no quiero que ustedes sean los que salen y les pregunten para qué les sirvió una integral y nunca llegaron a sus 50 años y no supieron para qué servía una integral. ¿Bien? Listo. Entonces, una vez tenemos eso claro, pues hacerlo en la parte continua, yo creo que es algo conceptual. Bien, la parte continua es conceptual, tiene una capacidad de abstracción, les permite a usted resolver problemas más complicados y demás. Sin embargo, la implementación siempre está en la parte discreta. Siempre nosotros vamos a poder implementar en la parte discreta porque tenemos toda la electrónica para hacerlo. Y al tener toda la electrónica para hacerlo, y ustedes saben que todo es aquí discretizado, pues nos va a dar unas ventajas enormes. Esto, la parte conceptual de la convolución, ¿cierto? Me lleva a mí a pensar en a veces algunos resultados más complejos. Y esos resultados más complejos me van a llevar a mí a, pues lógicamente, a resolver de pronto en algún determinado momento incluso problemas físicos, problemas de otro tipo, que pudiesen, pues de pronto en algún determinado instante, ser de su interés. Cuando nosotros manejamos los sistemas continuos, ahora vamos a hacer lo contrario de lo que hicimos en la discretización. Entonces, en la discretización que nosotros acabamos de nombrar, ¿cierto? La gráfica que yo acabé de hacer creo que era una exponencial. Mírenla. Voy a nuevamente a graficarla de manera casi que discontinua. Ustedes van a tener este tipo de comportamientos. Observen estas señales. Lo que está en azul es lo que yo llamaría discreto. Aproximadamente lo mismo, ¿cierto? Y aquí hay un delta de tiempo. Cuando nosotros tenemos en cuenta ese delta de tiempo, pues podemos tomar una señal discreta y llevarla continua.
Eso cuando lo tenemos que hacer en la vida real en un sistema electrónico. Cuando nosotros, por ejemplo, venimos y hacemos el paso de una señal, por ejemplo, de un microcontrolador o de una tarjeta embebida, de una tarjeta Texas, de una tarjeta FPGA, la que ustedes quieran, y se la colocan a un diodo o se la colocan a un circuito. Entonces, en un circuito que es continuo, la señal sí la entiende como es, ¿cierto? Y ella hace los comportamientos, se demora en subir, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer este tipo de cosas y aproximarlo al tiempo continuo, nosotros necesitamos darle una caracterización. Esa caracterización dice que si yo, en lugar de tener, miren, esas separaciones azules, yo hago estas separaciones en rojo, obsérvenlas, pues evidentemente me voy a aproximar más, ¿cierto? Evidentemente, mírenla. ¿Cuál se aproxima más? ¿El muestreo en rojo o el muestreo en azul? Evidentemente el rojo. Eso quiere decir que si yo desplazo el tiempo y lo hago tender a cero, pues yo voy a encontrar la señal verde definitiva. ¿Listo? A eso voy a jugar. Entonces voy a tomar la definición de la convolución y la voy a colocar con un delta de tiempo tendiendo a cero. Entonces miren que el delta de tiempo hace que la muestra acá dependa de ese delta de tiempo. Entonces, aquí lo que yo llamaba acá, que antes no me interesaba el delta de tiempo, porque sabía que era una unidad específica para todos, ahora se convierte en algo importante. Y es que el delta de tiempo por K va a ser la señal que va a tener en cuenta esta convolución. Así que lo único que hago es muy sencillo, miren. Si yo tenía una señal que ahora la quiero volver continua, voy a escribirla de manera discreta para que ustedes la observen. La señal discreta que estaba en azul como x de n es igual a la sumatoria de x de k multiplicado por deltas de n menos k. ¿Esto desde dónde? Desde k igual a menos infinito hasta infinito. Entonces la quiero volver continua. Entonces si ustedes la quieren volver continua, la voy a escribir en rojo para que mantenga su color. X de t, recuerden, por estandarización que cambiamos los logos y los paréntesis, me va a dar nuevamente la sumatoria, vamos a irnos por pasos, de x de delta de t k multiplicado por delta de n menos delta de t k. Cuando k va desde menos infinito hasta infinito. Y que decimos que la señal se vuelve continua si y solo si aplicamos el límite. Cuando delta de t tiende a cero. Pues recuerden este concepto. Este concepto que ustedes observan acá no es otro, ¿cierto?, que el concepto de definición de la integral. Recuerden que el concepto de la definición de integral siempre me decía f de t por f de t menos h. Aquí está h. Aquí está f de h menos f de t menos h. Entonces yo digo, bueno, perfecto, eso es lo que estoy diciendo. Entonces es que x de t va a ser igual a una integral que va entre menos infinito y el infinito, ¿cierto? Y que además tiene en cuenta a la señal x, que no es, mírenlo, la señal esta la vamos a llamar tau. Entonces, si a delta de k por t, perdón, si a delta de t por k lo llamo el tau, ¿por qué tau? Porque es el tiempo específico y el tiempo fijo en el cual voy a ir haciendo la toma de la muestra, pues yo digo que esto es x de tau multiplicado por delta, y pues el n al cambiar, lógicamente, de tiempo discreto a continuo, le cambio la letra de t menos tau, y la variable que está integrando aquí es de tau. Esta es la definición sencilla de la integral de convolución, y así lo manejábamos, ¿cierto? Y así fue definida, de hecho, desde un principio la integral de convolución, desde antes de que nosotros empezásemos a hacer la parte muestreal. ¿Por qué la definían así? Porque era necesario tenerlo. En un determinado momento las matemáticas, ¿cierto?, que iban tendiendo a encontrar soluciones cerradas, junto con la física tenían no sé, un objeto, y era encontrar siempre la solución determinística. ¿Qué es la solución determinística? Por ejemplo, hasta antes de Albert Einstein, ustedes encontraban a personas resolviendo ejercicios en los que siempre encontraban una sola respuesta. Entonces, una vez ustedes tenían la pregunta, pues ya conocían automáticamente la respuesta. Pero más adelante, cuando aparece la mecánica cuántica, aparecen otro tipo de fenómenos de probabilidad, otro tipo de fenómenos, ¿cierto?, de
de lo que tal vez son inexplicables, ¿cierto? Y no teníamos una solución cerrada que nos tuvo que tender a hacer discretizaciones. Por ejemplo, a tomar que lo que era continuo lo puedo aproximar mediante valores discretos como promedios, promedios móviles, varianzas, ¿cierto? Y esa es una buena forma de aproximarlo. El valor real o exacto, nosotros decimos que está en la solución matemática, pero el valor aproximado estaría en la señal discreta. Y con la aparición de la electrónica, pues me permite a mí aproximarme un montón, ¿cierto? Porque los cálculos son rápidos, pues de ahí lógicamente que ustedes vean la aparición del computador, ¿cierto? Del microprocesador, luego que le colocan los periféricos, luego los computadores, luego los portátiles, luego los celulares, ¿cierto? Ya vendrán otro tipo de dispositivos, vamos en los accesorios, smartwatch, y todo esto que va anclado a una electrónica que ya es capaz de procesar todo este tipo de fenómenos haciendo sumatorias. En realidad hace procesos y procesos y reprocesos haciendo sumatorias. Y esto hoy en día, pues yo diría que es aproximadamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer de todas maneras algunas aproximaciones. Vamos a hacer, o el primer, de pronto a veces uno entiende más la convolución con la parte continua y luego la trae a la parte discreta, ¿cierto? Es un concepto tal vez más fácil de entender y pues lo voy a hacer nuevamente por medio de dos pulsos. Supongan que yo hice la caracterización de un determinado sistema. Entonces, ¿cuál va a ser este sistema? Entonces, él se activa de una durante un tiempo. Entonces, un interruptor. ¿Esto? Entonces yo digo que H, este es el que estoy dibujando, es un interruptor. ¿Listo? Entonces este va a ser H de T. Voy a arrancarlo para que sea más sencillo como ejemplo, ¿cierto? Desde 0 hasta un tiempo 1. Entonces, este va a tener un tiempo o un periodo. ¿Bien? La altura va a ser 1, por facilidad. Y también va a ser un pulso. Y va a tener un tiempo de vida. Inicialmente lo voy a hacer con el mismo tiempo. Esto, ahí de pronto no me quedó la escala, vamos a intentar corregirlo para que me quede una escala muy bien. Esto con una altura 1. La pregunta es, ¿cuál es la convolución o la salida Y de la respuesta a un pulso que entra por la entrada y que la multiplicación, o más bien la respuesta al impulso HT es otro pulso? Y ustedes dirían, inicialmente ustedes lo primero que pensarían es, pues es un pulso, ¿no? 1 por 1. No, eso es la multiplicación. Aquí recuerden que lo que yo dije es que la convolución era tomar un punto y mezclarlo con toda la señal HT. Luego, otro punto y mezclarlo con toda la señal de HT. Y así sucesivamente. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo lo que dije es, pues tomo y dejo mi señal X fija con una altura 1, ¿cierto? Y luego tomo la señal H, la reflejo y la desplazo. Entonces, evidentemente, cuando yo la desplazo, miren que yo la voy a desplazar aquí. ¿Por qué la voy a desplazar en diferente color? Para que ustedes observen el efecto de desplazarla. La que está en amarillo sería H de menos T. Pero recuerden que yo dije que tenía que cambiar el eje. Entonces, esta que está en rojo, le voy a colocar aquí unas leyendas. Va a ser X de tau, que pues al parecer no solamente le cambio la letra. La que está en amarillo es H de menos tau. Y la que está en azul es H de T menos tau. ¿La observan? ¿Por qué? Porque la desplacé un tiempo menor a 0 hacia la izquierda. Entonces la reflejé con el menos tau y la desplacé un tiempo t. O sea que aquí está t, mírenlo. Esto fue lo que la desplacé. T. Para efectos de mi valor discreto, yo lo que decía es el número de muestras que la había desplazado. Entonces aquí como ya tengo en cuenta el tiempo, porque tengo el delta de t por k, que es lo que convertí en tau, evidentemente, pues voy a encontrar el cruce. Y empiezo a desplazarlo, ¿cierto? Desde menos infinito, mírenlo, el tiempo empiezo a desplazarlo hasta que se tocan. ¿Dónde se tocan? Cuando t vale
Entonces, en este instante donde se tocan es donde está la unión, donde se empiezan a tocar es la unión entre el amarillo y el rojo. Avancemos un poco más y hasta dónde se van a empezar a tocar. Entonces, si ustedes continúan con la gráfica, ustedes van a encontrar evidentemente que mi pulso rojo o X de tau se mantiene constante, pero el pulso en amarillo ya empezó a ingresar. ¿Cierto? ¿Qué me dice él? Tome los dos pulsos, multiplíquelos e intégrelos. ¿Qué significa integrarlos? Integrarlos significa que por cada muestra que está en rojo, lo integro con todo el que está en amarillo. Y lo sumo, eso es el efecto de la suma. Entonces, si yo hago eso, evidentemente me voy a dar cuenta que X de tau multiplicado por HD, en este momento vamos, miren dónde va T, no lo pierdan de vista, de T menos tau, pues este vale 1 y este vale 1, porque es la que me da la altura, ¿cierto? Eso quiere decir que me va a dar la integral entre cuánto y cuánto. Ojo, porque los límites de la integral es importante y eso me va a funcionar también para el caso de las discretas. La integral o los límites de la integral es donde se tocan. Entonces, independiente de dónde me mueva, mire que T va a ser uno de los límites y 0 va a ser el otro de los límites. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo se dejen de tocar. Es decir, mientras el pulso amarillo, que tienen el mismo ancho, ¿cierto? Se toquen, siempre el límite va a ser entre 0 y T. Entonces, yo digo que mi valor Y de T va a ser igual a la integral de dónde se tocan. Entonces, se tocan entre 0 y el tiempo. ¿Listo? ¿De quién? De la altura X de tau por H de T menos tau, que es 1 por de tau. Eso me da tau, y cuando ustedes lo reemplazan me da T. ¿Entre qué límites y qué límites? Observen que eso me da T. Sí, y solo si llegan a estar en esta posición máxima. Cuando estén totalmente solapados, miren que T va aquí, ¿cierto? Va compartiendo, pero hasta ahí estaría. O sea que este vale y aplica solamente cuando T varía entre 0 menor o igual que el periodo. Mírenlo, ¿cierto? T vale 0, T vale periodo medios, T vale el periodo. ¿Listo? Entonces, este va a ser el comportamiento cuando valga entre 0 y el periodo. En el momento en el cual se empieza a separar ese pulso de mi gráfica, observen lo que ocurre. Ustedes tienen un pulso acá, ¿cierto? Y el otro pulso que va en amarillo, pues ahora se superó y empieza a pasar. Miren dónde va T. T es el que se va moviendo. ¿Listo? Entonces, ¿en dónde va este punto? Este punto es T menos el periodo. Porque sé que el ancho, ¿cierto? Del primer pulso era el periodo. Entonces va a ir entre T menos el periodo y donde se cruzan. Entonces, este se cruza hasta el periodo. Es decir, que Y de T va a ser igual a la integral entre T menos el periodo y el periodo de X de tau por H de T menos tau, que para mi caso las alturas siempre valen 1. O sea que esto es la integral de 1, o sea, tau evaluado entre 3 menos T. Esto, y esto me va a dar, me voy a cambiar el color, T menos T menos T menos T. ¿Listo? A ver si miramos. Ah, perdón, este lo tengo mal aquí el límite. En un momento lo corrijo. Este límite está en T mayúsculo. Por lo tanto, este me da entre T menos T. Eso sí es. Entonces, evidentemente, ustedes ven que se cancela y este me da menos T. Esa es una ecuación. Siempre tiene que darme una ecuación. ¿Listo? Entonces, y ese solo aplica hasta cuando dejen de solaparse.
Es decir, ¿cuándo van a dejar de solaparse? Cuando el pulso vaya en este punto. Y si el pulso va en este punto, ¿cierto? Por aquí va T y T menos T ya va a ir en el periodo, mírenlo. Es decir, ¿cierto? Que esto es válido si y solo si el tiempo T está ante un periodo y dos periodos. Y una vez que el tiempo T sea superior a los dos periodos, nunca más se van a volver a solapar. Por lo tanto, Y de T vale 0. Si ustedes hiciesen una gráfica, evidentemente, de lo que pasó en esa convolución, pues encontrarían que Y en función del tiempo, ¿cierto? Que es la señal que me interesa a mí sacar, pues me daría entre 0 y el periodo T y entre el periodo y 2T menos T. Entonces, esta ecuación es menos T, esta ecuación es T. Y automáticamente ustedes encontrarían el resultado de su convolución. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Evidentemente vamos a profundizar más adelante, no en otros ejercicios. Yo sé que esto de inicio es un poco abstracto, para que lo tengan en cuenta, listo, pero les voy a mostrar a continuación, para finalizar ya la clase, algunas aplicaciones que tenemos en la teoría de señales de la Universidad Politécnica de Valencia, en este laboratorio que es pues bastante aplicado. Por ejemplo, aquí tenemos los dos pulsos. Entonces, si ustedes van a la maldad que se los voy a dejar en la página, bueno, en nuestro Moodle, y ustedes le dicen, por ejemplo, que la duración del pulso es la misma, mire, le voy a colocar que la duración del pulso es 2 para ambos y que la amplitud es la misma en altura, ¿cierto? Este solamente admite señales completas, pues ustedes van a encontrar la siguiente solución. Entonces le dan que corra, ahí está montado en MATLAB, esperamos que sea rápido como cuando hice la prueba y le saca los dos pulsos y la convolución. Evidentemente estamos nombrando y estamos notando que si yo ingreso un pulso, se va a convertir en una señal triangular a la salida. Ojo que esa sería la forma en la cual, ¿cierto? Cuando yo induzca, ¿cierto? O si yo le meto un escalón a un sistema donde el escalón sería el pulso 1 y la respuesta al impulso sería el pulso 2, la respuesta automáticamente sería, esto es lo que se demora en llegar al máximo y luego lo que se demora en descender. Si yo mantuviese este pulso 1, que sería la entrada siempre en 1, él subiría en línea recta y después se mantendría en ese valor. Por ejemplo, si aumento el pulso 1, ¿cierto? Le voy a aumentar la duración. Miren, o sea, voy a decir que se demore mucho más. Si yo aumento ese pulso, pues evidentemente ustedes ven que el sistema lo que tendería es evidentemente a llegar a un valor y se mantendría ahí hasta en el momento en el cual el valor pues deje de solaparse. Obsérvenlo ahí. Si aumento un poco más, cierto que en la vida real yo lo que hago es un switch y dejo prendido un sistema electrónico, pues él lo que dice es que aproximadamente debería darme este comportamiento, hasta donde yo apague el switch. Entonces, esta es la forma en que en duración del tiempo la señal YT se demoraría en llegar a un punto nominal. Por ejemplo, es lo que se demoraría en arrancar si fuese un motor, no es, pero lógicamente si fuese una aplicación de un motor, es lo que se demoraría en llegar a encender su velocidad nominal. Entonces él arranca despacio, 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 llegaría a su velocidad nominal y se mantiene en su velocidad nominal en el dispositivo electrónico hasta en el momento en el cual lo desconecto. ¿Cuándo lo desconecto? Acá, miren. Entonces observen los tiempos también, que es importante, ¿no? Es importante que ustedes puedan observar que este está entre menos 5 y 5 y la señal de la convolución está entre menos 6 y 6. Es decir, que si yo le doy un pulso de menos 5 a 5, o sea, un pulso de 10 unidades, él se demora 12. Una arrancando, en realidad 2 arrancando, obsérvenla. 2 arrancando, 8 en velocidad nominal y 2 frenando. Eso es un ejemplo de la vida real, de lo que puede ser un motor, de lo que tal vez si la aplicación más fuerte está aquí en los motores, ¿no? Que es lo que utilizamos para los robots, la aplicación de una señal de telecomunicaciones, que ahí estarían como los delays que pueda tener el canal cuando yo lo envío a través de una determinada función, los obstáculos que puede librar una señal en telecomunicaciones y demás. Siempre tiene un tiempo de arranque y siempre tiene un tiempo de frenado. Siempre tiene un tiempo de delay, que es lo que se demoraría una señal en telecomunicaciones en viajar de un punto al otro,
y siempre tendría un delay que lo que se demoraría en apagar la telecomunicación. Es decir, aquí funciona bien y aquí funciona, podría funcionar incluso como un ruido. Bien, entonces para que lo practiquen pueden aumentar la duración, la amplitud. Entonces miren, por ejemplo, que si la amplitud también varía, pues la forma no cambia mucho, ¿cierto? Pero la altura sí, pues porque ahí está la multiplicación. Entonces la multiplicación ya no me da 1, sino 2 y así sucesivamente. Bien, este está hecho única y exclusivamente para valores enteros, entonces no les va a funcionar con .5 ni con nada de eso, tendrían que escalarla para que les dé. Y por ejemplo, ahí lo único que están ustedes observando es que cambia las alturas. Entonces les va dando unos valores específicos y ligeramente diferentes. Bien, no sé si de pronto tengamos hasta ahí alguna duda. Bueno, pues básicamente eso es lo que se refería a la clase del día de hoy.